¿Qué es la psicología en tu vida? Wow. Mira, la psicología, esto nunca lo he dicho en cámara, Ajá. pero bueno, ya lo he dicho en clases. Ajá. Yo tuve una depresión en la adolescencia, severa, psicótica, Ok. y estaba como que muy disgregada de lo que era la dinámica familiar. Me portaba muy mal. Ok. Y incluso el querer desconectarse de la vida era parte de los planes y todo, ¿no? O sea, esos cócteles que vemos ahorita, yo pasé por todo eso a los 13 años. Un duelo puede ponerse a dormir de manera inconsciente y después darte cuenta que no gestionaste ese duelo en el momento, que no lo trabajaste en el momento y ser peor, quizá. Yo creo que la vida constantemente nos está dando oportunidades de sanar eso que dejamos en stand-by Ok. y nos pone los escenarios. ¿Ok? A veces es en un trabajo, a veces no, a veces pasa cosas como que de niña mi hermana falleció en el río, pero después fallece mi compañera de trabajo. Y ahí Y se me abre esa detona herida todo. y entonces la pregunta es, bueno, si era tu compañero de trabajo, no era tu mejor amiga, sino tu compañera de trabajo, ¿por qué está tan intenso este dolor? Y es porque a lo mejor está conectado con esa herida. El cerebro hace patrones neuronales que son como pensamientos automáticos, pero después más adelante hay una cosa que se llama poda neuronal, que es como que lo que ya no uso se va, ¿ok? Queda como en archivos muertos, pero queda allí, en el inconsciente. Entonces podemos accesar a eso gracias a las experiencias que nos están recordando. Hey, tiene ahí una cuenta pendiente. Ok. Okay. Y eso es como cuando somos porosos. Por algún lado tú vas a llegar a un sitio y debes real. ¿Cómo se hace un duelo de una situación no vivida? O sea, De algo que quizá te planteaste, pero sabes que no va a poder ser. ok, ok. Sí, como las que no pueden quedar embarazadas. Por ejemplo. El cerebro no diferencia si es real o es un cuento. Entonces al final es igual. ¿Okay? La idea es, y puede tener tanto peso como lo que sí se vive. Y se trabaja igual. Haz que pase llega a ustedes a nombre de Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico Pro Implant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, simplemente diferente. iTools, celulares y servicio técnico. En este episodio de hoy, la psicóloga María José Mora nos va a llevar a entender los diversos tipos de duelo, pero sobre todo a gestionarlos. Ella asegura que es posible cambiar los patrones de pensamiento, mejorar el diálogo interno para finalmente decidir ser feliz. Esto es Haz que pase. Las historias que encuentras en Haz que pase están relatadas por sus protagonistas, bajo su experiencia, lo que han vivido y cómo les ha transformado. Estos protagonistas han decidido contarlas en este espacio con el ánimo de dejar testimonio de sus propias vivencias. Este podcast solo pretende ser un espacio seguro para encontrarnos e inspirarnos. En Haz que pase, entendemos que cada proceso es diferente. Si sientes que al escuchar estas historias necesitas ayuda adicional, no dudes en ponerte en contacto con un especialista. María José, bienvenida. Gracias por venir, gracias por aceptar. Gracias por estos espacios. Los necesita la humanidad, definitivamente. Bueno, ojalá sean de ayuda y creo que con tus recomendaciones va a ser así. Y quisiera comenzar preguntándote por qué la psicología en tu vida. Wow. Mira, la psicología, esto nunca lo he dicho en cámara, pero bueno, ya lo he dicho en clases. Yo tuve una depresión en la adolescencia, severa, psicótica. Ok. Y
estaba como que muy disgregada de lo que era la dinámica familiar. Me portaba muy mal. Ok. Y incluso el querer de la vida era parte de los planes y todo, ¿no? O sea, esos cócteles que vemos ahorita, yo pasé por todo eso a los 13 años. Wow. Y cuando me graduó del colegio, primero estudié un año de economía en la UCMA y obviamente no era lo mío. Fue el año más rumbeado de mi vida. La pasé buenísimo, pero bueno, no era lo mío. Y después pues me comienzo a buscar. Hablo con alguien que como que me impulsa y me dice, oye, pero busca las opciones y llégale a tu papá con las opciones. Y bueno, y busqué todas las opciones. Caracas no fue opción, no me dejaron ni siquiera presentar la prueba, pero me dieron permiso para ir a presentar la prueba a Maracaibo. Pero yo creo, no sé, nunca le he preguntado a mi papá, pero yo creo que mi papá pensaba que yo no iba a pasar esa prueba. Y que por eso te digo, sí, ven. Porque yo no estudié. Pero la prueba era psicológica, casi no la paso, ojo. Ok. Yo entré con un seguimiento, porque la prueba era psicológica y ahí se vio mucho de lo que yo venía a trabajar. ¿Okay? Además que soy neurodiversa, yo soy TDAH, soy disléxica, discalcúlica, o sea, yo tengo mis temas allí que he trabajado por mucho tiempo. Pero siempre quise ser psicólogo, o sea, fue la única materia que yo eximí en el colegio, en mi vida, o sea, desde el primer grado. Y se me hacía tan fácil, tan sencillo. Yo me gradué con bajo promedio en el colegio y me gradué con buen promedio en la universidad. Y bueno, una vez que fui, aprobé y me quedé ese semestre porque ya las clases estaban comenzando cuando yo fui apenas a presentar la prueba. Yo entré después y ya no hubo vuelta atrás. Le dije a mi papá, lo manipulé, que sabe que esa es la única herencia con la que yo cuento, papá, ¿qué tal? Y él me mandó, pero no volví. Y en serio también quería salir de casa. No me servía. De hecho, yo creo que si me hubiese quedado aquí, la historia fuese otra y no muy buena. Porque incluso mis amigos de la época terminaron mal. Con excesos, con una lechería bien complicada. Ok. De los 90s, donde pasaban muchas cosas. Ah, mira tú. Y bueno, yo iba para allá. ¿Okay? Entonces, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida estudiar psicología. O sea, y es chimbo cuando soy mamá y digo eso, pero ser psicólogo me ha dado satisfacciones increíbles, y no deja de hacerlo, ¿no? El último fue abrir la escuela de psicología. Me tocó hacer el programa de la escuela de psicología y fue un parto cognitivo que ahora lo está criando, porque fue en adopción y lo está criando otra colega que lo está haciendo genial. Y creo que ha sido como que el puente de hacerlo más grande que creo que puede hacer un ser humano, que es ayudar a que otros ayuden. Y bueno, estoy inmensamente agradecida de la oportunidad de tener este título. ¿La terapia psicológica puede salvar la vida? Sí. Bueno, de hecho yo tengo como 18 años trabajando precisamente con esa área de atención post-intento suicidio. No sé si se puede decir esa palabra aquí, pero atención a los familiares que están involucrados en una situación de ese tipo. Y totalmente, o sea, yo tengo pacientes que me han escrito un año después, gracias por estar en ese momento y enseñarme a querer vivir. De hecho, es lo que más hago. Y sabes que uno como profesional como que, ay, necesito algo para tal cosa en específico, en mí me buscan por ese tema. No sé si ya después más grande entendí que lo que pasó en aquel momento fue una preparación para esto, porque a lo mejor soy más sensible o más cercana, o los entiendo porque yo también lo viví. Y sí, definitivamente puede salvar una vida, porque incluso hay personas que están sobreviviendo, acostumbrados a ser infelices, acostumbrados al dolor, y para mí eso no es vida. Claro. Para mí eso es estar en coma constantemente. Y enseñar que es distinto y enseñarle a personas técnicas que puedes definitivamente cambiar. ¿Y en ese momento qué te ayudó a ti? Porque estabas muy chama. Mira, un poco la espiritualidad. No me llevaron a terapia.
Y eso se alargó como hasta los 17 años, la depresión, el sube y baja emocional. Siempre tuve como familias alternas donde me las pasaba. Y era una dinámica distinta a la de mi familia. Ojo, ahorita entiendo que mi familia era completamente normal. Lo que pasa es que yo no la entendía. ¿Ok? Mi papá y mi mamá siguen juntos, todo funciona normal, pero yo no sentía que no encajaba. Y hubo particularmente 2 familias de 2 tíos, que mis primas tenían mi edad, y yo me mudaba para esas casas, básicamente. Entonces siempre estuvo afuera un poco un desahogo y una manera distinta de poder conectar con la dinámica familiar hasta que, bueno, me fui. Pero cuando yo me fui, sí comencé procesos terapéuticos, ¿ok? En esa época yo era muy holística. De hecho, yo comencé a los 17 años a estudiar metafísica. Uh-huh. Hubo un movimiento aquí muy grande en esa época al respecto. Uh-huh. Y yo llegué con Brian Weiss debajo del brazo, el incienso en el otro brazo, que la metafísica, que la psicología, eso se mezcla, y ya no, eso no se mezcla, eso no es ciencia. Uh-huh. Usted guarde sus inciensos. Fueron muy, muy claros conmigo con eso desde el principio, como que guárdate la hippie y ven aquí a lo que es. Pero ya yo en esa época me había trabajado un poquito, pues, un poco más a nivel holístico. Uh-huh. Y fue como la decisión de ser feliz. O sea, yo me dije a los 17 años, me acuerdo en una crisis, ya de sufrir todo lo que iba a sufrir en mi vida. Y desde ese impulso como de rebeldía, porque sí hubo una rebeldía, y es un término que yo uso mucho en consulta, que necesita ser la gente rebelde ante ciertas cosas, comencé a hacer como que lo contrario. O sea, si yo no tenía buena autoestima académica, ahora yo iba a estudiar. Si yo era... Entonces, fui muy rebelde, pero esa rebeldía me comenzó a reafirmarme. Y eso que yo comenzaba a ver en mí y que me reforzaban mis profesores y mi terapeuta de la época, porque tenía un seguimiento, porque firmé un seguimiento en la universidad. Y la gente con que me uní, era una gente muy buena, también familias que me adoptaron, me reafirmaba, y como que entre más yo soy, más gusto. Y ahí no hubo vuelta atrás. O sea, cuando ya yo volvía siendo cada vez más yo. Claro. Y a mi familia también le gustaba eso que yo era. Uh-huh. Y bueno, y así he estado hasta ser lo más auténtica posible, por eso soy rara. Fíjate que ahí me vienen 2 preguntas, ¿no? Dijiste que elegiste ser feliz, decidiste ser feliz. ¿Eso siempre es posible para alguien que está en una depresión mayor, por ejemplo? Sí. ¿Puede haber un clic que haga esa persona solo porque sí, un día se levantó y dijo, hoy este es el día en el que voy a hacer el cambio de mi vida? Mira, lo hablan desde muchas maneras. A veces es un cáncer, a veces es una separación, a veces es algo doloroso que incluso te impulsa a decir, basta, yo elijo. Yo decido y busco cómo. Es como el que quiere dejar de ser gordo o obeso, ¿sabes? Igual. Pero después es una elección que es como el amor, es a diario, ¿no? Tú todos los días eliges reenamorarte de esa persona o de ti mismo. Y si hay un patrón, de hecho, mi enfoque de trabajo tiene que ver con la felicidad. Yo estudié psicología positiva y quien crea la psicología positiva es Martin Seligman. De hecho, hay una película que se llama Happy, que habla de un montón de... Te va a fascinar porque si es un poco lo que has grabado, uh-huh. Personas resilientes que han encontrado, uh-huh, la felicidad en la adversidad, ¿no? Sí. Y Martin Seligman había trabajado toda la vida con depresivos y él decía, bueno, lo curamos de la depresión, y ¿dónde está la vida con sentido? ¿Dónde está eso más allá? Incluso cuentan que él era un hombre como que muy, muy sobrio, muy gris. Yo digo, bueno, eso se pega, ¿no? Uh-huh. Y después de tanto tiempo trabajando esto, él comenzó a ver qué psicólogos habían hecho investigaciones sobre el optimismo, la felicidad, una vida con sentido, el fulano Ikigai. Claro, un propósito. Todo
todo se agrupó y se dieron cuenta que sí había algo más allá y entrenable además. Entonces hicieron una teoría que se llama PERMA. De hecho, es lo que yo trabajo. Y es un plan, es un manual. Y funciona. Y funciona si la gente se aplica y si la gente hace cosas a diario para entender cómo yo siento una emoción, para hacerte así como, porque muchas veces llegan a consulta personas como que muy intensas para lo malo. Y si eres igual de intensa para lo bueno, ¿eres feliz? O sea, si eres intensamente triste, intensamente ansioso, intensamente iracundo, ¿y qué tal si intensamente amas, intensamente eres alegre, ¿sabes? Y se entrena. Y se despiertan sensaciones y se despierta una forma en que la persona codifica lo que estoy sintiendo. Y es por emoción, yo trabajo por emoción. Hay 10 emociones positivas y vamos, cómo sientes el amor, qué color es, a qué sabes, si es músico, qué tono tiene, si es chef. Hoy me he pasado con un muchacho que estudia gastronomía, qué especie tiene el amor, o sea, qué especie se parece al amor. ¿Okay? Y le decía, yo soy romero, yo soy no sé cuánto. Y entre más conexiones haces en el cerebro asociado a, más lo vas a sentir. Pero hay un tema de crianza, que somos criados para ser buenos y no felices. Y a veces ser feliz toca activar la rebeldía de eso que implica ser bueno. ¿Okay? Implica soltar profesiones, soltar personas, soltar amigos, soltar familia a veces. Pero bueno, ¿estás dispuesto a pagar el precio de alguna manera? Claro. Puedes atravesar muchas circunstancias, puedes vivir momentos difíciles, pero creo que todo depende del cristal con que lo mires. Por eso, desde hace años le confío mi visión al Centro Óptico New Vision. Encontrarás optometristas y oftalmólogos y además la orientación y la montura que necesitas. Tienen su propia línea de lentes. Pregunta también por los lentes de sol. Centro Óptico New Vision, qué bien se ve. Te lo pregunto porque siempre me ha interesado dónde está el clic, ¿no? Porque, por ejemplo, hablabas también de familia. Hay familias en las que hay quizá algún miembro con depresión, vamos a decir. Y desde afuera, a veces hay como señalamientos. Correcto. ¿No? Pero ¿por qué si tiene todo está deprimido? Pero ¿por qué si...? Y cuando hablan de todo, hablan de lo material, ¿no? Pero ¿por qué no puede ver todo lo que posee? Con todo eso yo sería feliz. No entiendo de dónde viene esa depresión. Por eso me llama la atención, ¿no? El dónde está el clic. Hay cosas que se desconectan en el cerebro como para... No puedo hacer el clic en este momento. Hay que volver a conectar eso. ¿Cómo funciona? Bueno, a veces hay componentes bueno, siempre hay componentes bioquímicos, pero a veces es necesaria la consulta psiquiátrica. De hecho, en casi siempre los casos que yo asumo post-intentos o depresiones severas, yo acudo a psiquiatría. Aunque sea 4 meses de antidepresivos, y siguiéndolos, a veces es buenísimo porque hay algunos colegas de la zona que ellos también ponen tareas. Entonces el psiquiatra los medica, les pone tareas y yo le pongo otras tareas, pero yo soy muy intensa. Mándame foto de la tarea todos los días. Me llegan como 50 mensajes en las noches. Que ellos saben que yo no los voy a leer todas las noches, pero es como su compromiso, claro, terapéutico. Y sí puede haber componentes y desequilibrios químicos que, aunque la persona tenga todo para tener una vida inmensamente feliz, se siente una basura. Al punto de no bañarse, al punto de no tener hambre, al punto de... Y están así que cuando se medican cambia la cosa, ¿ok? Porque la depresión es típico de esa palabra que no pone de su parte. Pero, coño, no pone de su parte. La depresión, es importante que lo sepan, bloquea una parte del lóbulo prefrontal, que es el que toma las decisiones. Entonces, el depresivo no puede poner de su parte. Está inhabilitado. Por eso necesita un acompañamiento emocional. Y por eso es que, aunque algunos colegas cuestionan mis métodos,
por el desgaste, por supuesto, que eso genera como terapeuta, mis pacientes, ese tipo de pacientes me tienen que escribir a diario. Yo estoy, a la hora que sea. Yo estoy para las buenas o porque por fin se bañó. Y tenía, no sé, una semana que no se bañaba. Entonces, esos pequeños logros a veces son productos del acompañamiento, pero también a veces son productos de que simplemente se está restaurando la parte química, se está regulando. Uh-huh. Y eso hay que reconocerlo y no tenerle miedo. O sea, la mayoría de los psiquiatras que conozco medican con la intención de que el paciente no esté medicado. Pero la mayoría de la gente lo que hace es que se queda tomando la pastilla y no va más. No funciona así. Ellos le van a retirar el medicamento en lo que no lo necesite. Uh-huh. Es como el infectólogo con los antibióticos, igualito. Claro. Entonces, hay que confiar en el proceso y sí, muchas veces es orgánico y es importante perderle el miedo a los psiquiatras. ¿Ok? Uh-huh. Por favor. Gracias por explicarlo de esa manera tan práctica, uh-huh, en términos prácticos, porque a veces es complejo de entender, sobre todo el entorno, sí, que lo pueda entender. Y así como tú confesaste algo al inicio, bueno, pasé por ahí. Así que great. por eso hago la pregunta tan específica, ¿no? Y bueno, cuando conversábamos para que estuvieras acá, me decías que, bueno, trabajas mucho con el tema también del duelo. Uh-huh. Y quisiera como que comenzar a hablar de ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa con el duelo? Primero, ¿qué es? ¿Y qué pasa cuando no lo resuelvo? El duelo es una pérdida, es el dolor que genera una pérdida, uh-huh, de cualquier tipo. ¿Okay? Hay muchos tipos de duelo. Está el duelo por la pérdida de alguien, ya sea por fallecimiento o porque se va. El duelo migratorio, que es un duelo que ha afectado muchísimo a nuestro país, porque el duelo migratorio no solamente lo vive el que se va, sino el que se queda. Y tengo los dos porque viví en Panamá 9 años. Uh-huh. El duelo, por ejemplo, de la jubilación. Incluso los duelos de las etapas de la vida. O sea, el adolescente tiene un duelo por dejar de ser niño. Y después el adulto joven por dejar de ser adolescente. Entonces, es la capacidad que tengo yo de soltar. Dicen algunos escritores, más del área espiritual, que el mayor sufrimiento del humano está asociado al apego. Y entonces, si aprendemos a soltar, tenemos menos duelos. Uh-huh. Y el duelo, pues, tiene varias etapas. Primero es la negación, luego la sensación de buscar la culpa. En ese momento hay ira, en ese momento hay... Después viene como que la reconciliación de la verdad. Reconozco la verdad, me enfrento a eso. Luego viene más el proceso de tristeza y después viene la restauración de la emoción. Por lo menos en el duelo particular de la pérdida física de alguien, uh-huh, yo siempre doy un ejemplo y digo que es injusto es para una persona que, por ejemplo, estuvo a tu lado 20 años, que a partir de su fallecimiento es lo que vas a recordar. O sea, como que la memoria comienza a ser más fuerte a partir de su partida. No es justo. Entonces, su proceso evolutivo, porque además yo llamo la muerte la graduación de la vida. ¿Okay? Nos graduamos de humano y nos vamos. Así como no podemos estar en universidades porque nos graduamos, ¿no? Uh-huh. Igualito. Entonces, yo veo que a veces es injusto que se borren, porque el cerebro va a conectar con lo que más pienso. Y si lo que yo más pienso es que tú te fuiste, lo que yo más pienso es el dolor, lo que yo más pienso, entonces voy borrando esos 20 años, esos 50 años que compartimos. Y se comienza a crear esa sensación desde que mi vida no fue la misma desde que esa persona se fue. Pero eso no es justo, ni para el que se queda ni para el que se va. Igual cuando son duelos por ejemplo, por migración. A mi mamá estuvo varios años, como 6 años, 7 años, sin hijos acá, hasta que yo volví. Pero mi mamá adoptó una vecina, que yo la llamo ya mi hermana, uh-huh, porque ella llenó todos esos vacíos que ella tenía. Primero fueron mis primos, pero mis primos se fueron también.
Después se quedó Rosalba. Y Rosalba le celebraba el Día de la Madre a mi mamá y Día del Padre a mi papá. Y todavía ya está en el cumpleaños. Entonces, esa capacidad de reinventarme, de entender que siempre hay gente y conectarme con la gratitud de los que sí están. Porque, por ejemplo, una madre que pierda a su hijo, pareciera que anula a los otros hijos que sí están vivos. Y eso no es justo tampoco. Entonces, el que se fuera es el más importante. Porque el dolor genera más huella neurológica. Entonces hay que enseñarle a la persona que también invierta tiempo en pensar en lo que sí está bien, en lo que sí tengo. Y para eso se sugiere algo que se llama diario de gratitud. ¿Okay? El diario de gratitud realmente dice escribir cosas buenas que te pasan en el día. Pero yo lo mando así. Escribe 5 cosas buenas que pasan en el día. Gracias a quienes. Por ejemplo, te estás tomando ese café, gracias a quién. Entonces, este café yo me lo estoy tomando gracias a ti, que me lo estás brindando. Gracias a la persona que cultivó el café. Gracias a la que ordeñó la vaca. A la vaca que dio la leche. ¿Okay? Al que envasó la leche y así sucesivamente. ¿Quién hizo este hotel? Un montón de gente que siempre está haciendo cosas, porque yo estoy segura de que si tuviese tenido que ir a cultivar el café, yo no estuviese tomando café ahorita. ¿Okay? Entonces, la desesperanza viene desde una malla que no está y nos hace caer ante la adversidad. Una persona que está agradecida, y hay estudios científicos que lo demuestran, una persona que está agradecida es una persona que tiene una malla que lo sostiene constantemente. Porque siempre hay alguien allí ayudándote a hacer lo que quieras que quieras hacer. Lo que sea. Y eso comienza a hacer cambios en los estilos de pensamiento. Muy bien. ¿Sabías que muchas personas dejan de sonreír no solo por las situaciones que les ha tocado vivir, sino porque se sienten inseguras con su dentadura? Para ayudarte en la recuperación de tu sonrisa, te cuento de los servicios del Centro Odontológico ProImplant. En un solo grupo encontrarás especialistas en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, cirugía y ahora con tratamiento multidisciplinario para el bruxismo. Sí, ese que entre otras cosas te hace despertarte con dolor en la mandíbula. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. El duelo se gestiona diferente, hablando de pérdidas, ¿no? De muerte, digamos. Okay. El duelo se gestiona diferente dependiendo de cómo haya sido esa pérdida. Es decir, una enfermedad larga, bueno, probablemente sabes que eso va a desencadenar en la despedida de esa persona o una cosa que pasó de pronto. Mira, yo creo que interviene más el estilo de pensamiento de la persona que el tipo de muerte. Porque está el duelo del cuidador, por ejemplo. Cuando yo tengo tantos años cuidando a mi mamá enferma y yo dejé mi trabajo e incluso mi marido en el camino porque yo me entregué. Una vez que mi mamá se muere, ¿qué hago yo ahora? ¿Te explico? Entonces, yo lo veo más, va a depender a la personalidad, a la capacidad de gestionar, a la atribución causal externa, que si existe o no. ¿Qué es eso? Para los que nos están escuchando o viendo, ¿no? La atribución causal externa tiene que ver con que todo el mundo es culpable de cómo yo me siento, todo el mundo es responsable de cómo yo me siento, la gente me hace, o por cosas que pasan afuera es que yo. Entonces, si tú tienes atribución causal externa, te va a costar un mundo. Okay. Yo incluso lo digo en terapia y digo, ¿tú le vas a pagar consulta a toda esa poca gente? Es un poca plata, le digo. Esa gente debería pagarte a ti la consulta. Entonces, no comulgo con esa dinámica. Si tú eres responsable de lo que sientes, tú puedes gestionar y tú te educas y tú lo cambias. Yo te acompaño, pero eres tú quien lo va a hacer, eres tú quien lo decide, eres tú quien lo gestiona y se va haciendo el reforzamiento positivo de que cuando lo va logrando, mira tal cosa y bueno, la gente en la dinámica va aprendiendo que sí, definitivamente gestionarlo uno solo es más fácil. Claro. Pero el duelo no. O sea, dicen que el duelo que duele más es el de la madre, así que pierde el hijo. Que ni siquiera tiene nombre eso, ¿no? Sí. Ok. Sí, porque los niños quedan huérfanos y la mamá no tiene nombre. Sí, los padres no hay palabra para eso. Y el duelo migratorio también es un duelo que aparentemente duele mucho.
Y en Venezuela hubo un caso, no sé si quieres que te cuente. Ajá. Somos una población particular. ¿Sabes qué? Nosotros éramos el país más feliz del mundo en el 2002, dicho por los récord Guinness. Y la psicología positiva estudió fenómeno Venezuela, ¿no? Por cómo esa gente en plena crisis, ¿qué es eso, no? Resulta que nosotros, la felicidad para el venezolano era la conexión afectiva familiar. Cuando comienza el problema de que todos nos fuimos, o muchos nos fuimos, Venezuela dejó de ser el país más feliz del mundo y todavía, ¿ok? Aunque somos muy buenos para tratar de, ¿sabes?, compensar un poco esos vacíos, no, o sea, no. Ya tanto el que se va como el que se queda, los niveles de infelicidad han aumentado un montón gracias a que ya no podemos comernos el sancocho de piedra juntos, pues. Claro, y ahí sí quisiera que me dieras como la luz, ¿no? Porque la gente que está aquí, por ejemplo, que está en Venezuela y que está en esa añoranza de, bueno, las Navidades. ¿Cómo eran las Navidades cuando estábamos todos? Correcto. ¿No? Bueno, no son iguales, ciertamente. No son iguales porque esos afectos no están puntualmente en este momento, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso desde la psicología positiva, por ejemplo? Mira, conectar con lo que sí hay, ¿ok? De hecho, yo creo que en otras oportunidades del estilo de vida del venezolano no hubiese sido necesario hacer un 31 en Playa Lido, porque había un show como Playa Lido en todas las casas. Claro. ¿Ok? Eso responde a una necesidad afectiva de darme el abrazo con el que esté. Y la gente que lo entendió, incluyéndome, desde que yo volví, yo paso 31 en Playa Lido. Y allá amanezco. Me saca la policía y yo me voy por otro lado. Okay. De alguna manera ha mostrado que, bueno, sí tenemos capacidad de poder minimizar el vacío con el que esté. Y esa es la idea. O sea, si tú no puedes hacer yaca con tu familia, con el vecino. Un poquito tú, un poquito yo, y esa es tu familia de ahora, ¿no? Y el cerebro no entiende de simulacros. Entonces, si tú te alegras con el vecino, tu cerebro va a estar contento. Pero si tú te conectas con el que no está, incluso haya migrado o no esté físicamente, vas a estar triste. Y el cerebro trabaja por estadística. Entonces, si mi estadística mental es que estoy triste por el que no está, ¿con qué predisposición química va a trabajar el cerebro para el año que viene? ¿O para mañana? Y es lo que hacemos. Entonces, si mi cerebro cree que hoy estuvo mal, mañana va a estar igual o peor. Y así hacemos un constante sentir patológico. Claro. Cuando podemos educarnos a hacer. Lo que yo enseño deberían darlo en el colegio. Por supuesto, siempre he dicho eso. Seríamos adultos mucho más felices si todos estos temas fueran varias materias del colegio. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y eso que acabas de decir no significa que te deje de importar la persona que se fue o que no está puntualmente en este instante. Claro. Porque mucha gente lo ve así, pero por el eso amor se transforma. lo pregunto. Claro. O sea, si tú aprendiste a conocer a tus nietos desde una pantalla, ¿ok? Puedes abrazar el nieto del vecino y el nieto del vecino te va a dar risa, ¿ok? Y le compras el regalo al nieto del vecino porque no puedes mandar un regalo para España, pues a lo mejor. Y se lo compras al nieto del vecino, del conserje. Y ese niño te va a dar regresar algo. O sea, ¿por qué no nos gusta engañar el cerebro para lo bueno, pero engañamos el cerebro para lo malo? Porque entonces mi hijo sale en una moto y ya yo lo volteé en la moto. ¿Ok? Si salió con el teléfono, entonces ya yo vi el malandro que se lo quitó. Y eso, entonces para eso sí está bien, porque preocuparse está bien echándole un cuento. Yo a veces digo, ¿y cuánto te está pagando Netflix por esa serie? En medio, ¿verdad? Entonces, yo hago que se rían los pacientes en consulta. Ay, que es muy aburrido realmente pasar toda una consulta llorando. Claro. Yo no aguanto. Yo digo como que ya está bueno, vamos a cambiar el mood. Y yo creo que debemos aprender a engañarnos, no importa. ¿Ok? ¿Cómo comerse un dulce de esto de comida saludable? Ajá.
Tú te estás comiendo el dulce. Tú sabes que eso no tiene ni manteca, ni harina, no sé cuánto, y tú te lo puedes saborear. Pero si tú comienzas, esto no es dulce, esto no... ¿Ok? A ver, entonces es lo mismo. Claro, los gringos dicen fake it till you make it. O sea, fíngelo hasta que lo hagas, ¿no? Hasta que lo creas, lo crees. Y lo hacemos. Claro. Pero para lo malo. Exacto. O sea. Sí, sí. Llenarnos de pensamientos intrusivos, negativos y complicadísimos en lugar de los positivos. Eso. ¿Ok? María José, quería también quizás un poco volver a un tema que ya tocamos, pero un duelo puede ponerse a dormir de manera inconsciente y después darte cuenta que no gestionaste ese duelo en el momento, que no lo trabajaste en el momento y ser peor, quizá. Yo creo que la vida constantemente nos está dando oportunidades de sanar eso que dejamos en stand-by. Ok. Y nos pone los escenarios. ¿Ok? A veces es en un trabajo, a veces es no... a veces pasa cosas como que de niña mi hermana falleció en el río, pero después fallece mi compañera de trabajo. Y ahí Y se me abre esa detona herida todo. y entonces la pregunta es, bueno, si era tu compañero de trabajo, no era tu mejor amiga, sino tu compañera de trabajo, ¿por qué está tan intenso este dolor? Y es porque a lo mejor está conectado con esa herida. El cerebro hace patrones neuronales que son como pensamientos automáticos, pero después más adelante hay una cosa que se llama poda neuronal, que es como que lo que ya no uso se va, ¿ok? Queda como en archivos muertos, pero queda allí en el inconsciente. Entonces podemos accesar a eso gracias a las experiencias que nos están recordando. Hey, tiene ahí una cuenta pendiente. Ok. Okay, y eso es como cuando, somos morosos. Por algún lado tú vas a llegar a un sitio y debes real. Tal cual. El cerebro es moroso a veces, ¿no? Entonces dejó cuentas pendientes que de alguna manera nos toca gestionar. Pero a veces no. A veces me vuelvo a resistir a gestionarlo. Y vuelven a aparecer. A veces de forma más severa. A veces es un duelo porque perdí un miembro de mi cuerpo, por ejemplo. Y así vamos. Okay. A veces yo le digo a mis pacientes, y yo soy medio cruda y ya te diste cuenta cómo hablo, sé que las lanzo. O tú necesitas un cáncer que te diga lo mismo, ¿no? No sé, digo yo. No, bueno, despierta pues. Te lo está diciendo el psicólogo. Desde lo que estoy viendo en una prueba, como me pasó hoy. Okay. Un muchacho que se pone a él de último todo el tiempo. ¿Qué necesitas? Un evento cerebrovascular, una cosa así. Una diabetes, que tengas que cuidarte más para que te obligue a dedicarte a ti, a ponerte de primero. Entonces, yo creo que las enfermedades son maestros que vienen a mostrarnos, las situaciones son maestros que vienen a mostrarnos, las discusiones, los que se van, todo es una oportunidad de crecimiento. Orquestado por la vida, por Dios, por quien sea. Porque nosotros elegimos venir a evolucionar para acá. Y eso es trabajar en nosotros. En Casabella evolucionamos y ahora tenemos un nuevo espacio en lechería, 4 niveles para que te conectes con el lujo y la calidad de sus colecciones con marcas internacionales, pero al alcance de tus manos. Muebles y composiciones para embellecer todos tus espacios, crear recuerdos en familia o incluso establecer nuevas alianzas de trabajo. 28 años de experiencia ahora en la avenida principal de Lechería Decoraciones Casabella, simplemente diferente. En esas situaciones no resueltas o no vistas, en esos momentos puntuales, ¿es donde se generan los traumas? Bueno, ¿O el tiene que ver estrés con otra cosa? postraumático sí necesita un tiempo donde la persona tuvo el episodio, pasan 2 meses. Siempre hay muchas personas que se diagnostica el estrés postraumático como que no, que tiene 2 semanas que no duerme, todavía no entra dentro de estrés postraumático. Los criterios diagnósticos del DSM-5 habla de que tienen que pasar por lo menos 2 meses. Y es recurrente ese pensamiento, los miedos, el insomnio, todos esos síntomas. Pero no sería trauma si fueron 7 años después, 10 años después, donde ya tú no pensabas en eso, no. Que eso es que se abre una herida. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa con la psicología? Que hay muchas escuelas psicológicas, muchas formas de verlo. Hay unos
colegas que trabajan con una sola. Hay otros que tienen una manera más integrativa de manejarlo. Y según cada caso, ven lo que le funciona, lo que está pasando. Lo que sí yo no hago es, por ejemplo, si viene una persona, vamos al caso de la que se le falleció la compañera de trabajo. Ok. Que yo me doy cuenta que ella está deprimida a partir de eso, no es un duelo, ya se convierte en una depresión, porque está viniendo 2 semanas después, 3 semanas después. Y yo estoy consciente de que hay una herida aquí de niña. Yo tengo que mejor estabilizarla primero, ¿ok? Que gestione sus emociones de la actualidad para después ir a lo viejo. Porque como que eso es, yo digo que es como que yo no te puedo curar acné si estás quemada. Primero hay que restaurar la piel quemada y después entonces tú tratas lo que sea que haya que tratar. Pero sí, muchas veces hay algo ahí. Claro, que revisar. Que revisar. ¿Cómo se hace un duelo de una situación no vivida? O sea, de algo que quizá te planteaste, pero sabes que no va a poder ser. Ok. Sí, como las que no pueden quedar embarazadas. Por ejemplo. El cerebro no diferencia si es real o es un cuento. Entonces al final es igual. ¿Okay? La idea es, y puede tener tanto peso como lo que sí se vive. Y se trabaja igual. ¿Ok? Y no podemos invalidar el hecho que haya sido un cuento, aunque suena así como que fue un cuento, fue un castillo en el aire. Pero ese castillo se vive químicamente al 100%. Se huele. ¿Okay? Se le tiene colores, se le tiene forma, se le tiene nombre. Y entonces para el cerebro es real. Y químicamente responde a eso. Por lo tanto, va a ser un duelo igual. Okay. Solo que, bueno, se supone que la persona va a aprender a no echarse tanto cuento ahora. Porque el optimismo está bien, soñar está bien, pero no te puedes desconectar de la realidad, incluso aunque hayas planes. O sea, no, por ahora estás aquí. Qué bueno que es. ¿Okay? Como por ejemplo en esta fecha. Esta fecha hay gente que se quiere ir para España y no puede ir. Están los vuelos y el tema. Ajá. Ya hay gente que está llorando porque ya no va, pero no sabe si va, pues falta todavía para el 24 un montón de días. ¿Okay? Pero ya la gente entró en duelo y en desesperanza. No sabemos. Entonces el futuro es incierto. Pero tu cerebro, si tú te echas un cuento, te lo va a creer. Entonces hay que regular eso, regular qué nos hablamos, qué nos conversamos, cómo nos los decimos. El cerebro siempre te va a creer, cuida lo que le dices, por favor. ¿Y cómo lo cuido? Porque para mucha gente es difícil despegarse de ese diálogo negativo que ha mantenido por muchos años. Mira, lo primero que yo enseño en casi todas mis consultas es el stop del pensamiento. Y esta técnica salva vidas a veces, ¿no? Porque si es un cuento y tú detienes el cuento, ¿por qué? Por lo real. O sea, lo real es que yo estoy aquí, que esto es esponja y que yo puedo saborear un café y que la taza está fría por fuera. Ni siquiera sé cómo está el café por dentro, pero está fuera por dentro. Es lo sensorial. Lo sensorial siempre, si tú le pones atención, va a prevalecer al pensamiento. O sea, no puedes morder un hielo, escuchar el hielo y pensar que va a ser mañana que te vas a poner. Eso no. El cerebro va a lo sensorial. Entonces, la técnica consiste en aprender uno a respirar, porque cuando tú respiras de manera calmada bajan los niveles de cortisol, como que se regulan los grifos, y comienzas a detallar pienso en lo que veo, pienso en lo que toco, pienso en lo que saboreo, o la textura de mis dientes, o la textura de mi labio, y así vas por tus 5 sentidos. A veces hay que hacerlo 300,000 veces diarias, pero así sales del cuento.
Y no es que te vas a inventar, no es que pinte un bosque y piérdete, no. Es real. Es real porque aquí está la taza y yo la vuelvo a tocar y está igual de fría. No es cuento. Entonces, acostumbrar a las personas a conectarse con lo real va a bajar los niveles de ansiedad que está manejando. Y es técnica, es práctico. O sea, no hay mucho misticismo en el asunto. No es que te tienes que ir para más allá ni para más acá. No. Es muy práctico. Y nos lo dio la vida. ¿Ok? De hecho, si es muy intenso, agarra y aprieta un hielo. ¿Okay? Y el cerebro automáticamente va a decirle, ¡ey, regula la temperatura de la mano! ¡Urgencia! No sé cuánto. Entonces la atención va a ir a la mano. Y ya, o sea, es tan simple como eso. Ahora, tienes que querer no sentirte así. Porque también puede estar la creencia de que entonces si yo no me siento triste, porque entonces porque no estoy angustiada, entonces porque no me importa llegar a España o no llegar a España, entonces quiere decir que no quiero. O sea, si no sufro, no quiero. Esa es una creencia que hay que trabajar. Claro, es como adictivo el estar el drama, ¿no? Sí. Estar en esa fase. Sí. Bueno, las novelas tienen mucho culpa de eso. Pero sí, el drama es adictivo. Es más, incluso hay cosas que yo le digo estoy escuchando acá. Ahora dímelo sin drama. Dímelo, depende de la edad, ¿no? Claro. Dímelo en hip hop. ¿Sí? Dímelo, ¿sabes? Ahora dímelo como, pero así más, entonces más actuado tipo novela mañamera. O sea, y le meto jocosidad para que la persona se dé cuenta que es un drama. Y un drama chimbo, porque está haciendo sentir mal. Que no va a ser que quieras más o quieras menos a alguien, simplemente va a hacer que seas más infeliz. Eso es lo que quieres. O cuando viene la gente a querer contarme el drama. Cuando yo me di cuenta que eso es drama, tú viniste aquí a que yo te pasara papelito solamente. Mejor invítame un vino, un café, una cosa. No, tú viniste aquí a dejar de sentirte así. Entonces la gente como que entra en conciencia, bueno, ahora me lo vas a decir sin drama. Es más, párate como superhéroe, como dice Margarita Pazo, me imagino que la conoces. Sí. Párate como superhéroe y échame el cuento. Que son cuentos de historias verdaderamente difíciles. Gente que ha pasado cosas que para quitarse el sombrero. Pero está en modo drama. Cuando lo cuentan desde otra posición, caminando, por ejemplo, paradas derecha, se dan cuenta que lo que hicieron fue wow. Y yo le digo, claro, pero es que eso es lo que yo estoy tú despiertas admiración en mí, porque a mí no me ha pasado ni la cuarta parte de lo que te ha pasado a ti. Y mira, estás aquí. Entonces la persona, si se ve desde otro enfoque, ya ahí en esa primera consulta, cambió mucho. Mucho. Y a veces ese es el enganche con la terapia. Pues a veces hace falta una sola consulta. Ok. Y yo me consigo a la gente en la que me dice, eso que me dijiste, y doy después seguí diciéndomelo así, y todo lo que me... Listo. Ya. No todo el mundo hace el proceso largo y va a la infancia. No, hay gente que solamente necesita cacheteo. Despierta. Exacto, un Ya. clic ahí para despertar, Sí. ¿no? La terapia funciona igual si, por ejemplo, me llevaron a que yo tomé la decisión de ir. Bueno, yo le digo a los adolescentes, que son los que casi siempre van, dame esta consulta. ¿Ok? Si el paciente está muy grave, no cree en la vida, no cree en nada, yo le pido 3 meses. Dame 3 meses. ¿Ok? Pero ve que soy bien fastidiosa, pero dame 3 meses. ¿Ok? Si no, yo le digo a tu papá que no te traiga más. ¿Ok? Eso ya, algo se hace, ¿no? Claro. Y por supuesto que trato de ser un camaleón. O sea, yo hablo al lenguaje del paciente, los ejemplos son muy del paciente. Uno está al servicio del paciente, uno no está en su historia. ¿Ok? A menos que el paciente te pregunte cómo lo hice yo, como tengo estudiantes de psicología en consulta. Entonces, como que, ¿y usted qué? Bueno, entonces yo le cuento de lo mío. Pero uno está al servicio y es como un camaleón.
Y es cómico porque a veces yo salgo de la consulta y dice, wow, pero es que me fui a los 80, después me fui a no sé dónde, y después ahora soy, y después chamita, porque yo atiendo de adolescentes hasta adultos, ancianos. Y a veces toca, pues, ¿sabes? Pasearte por todas esas etapas. Pero yo creo que cuando uno está verdaderamente al servicio, y más, yo creo que Dios le pone a uno las palabras adecuadas, no es solamente el conocimiento que uno pueda tener, porque puede haber mucho conocimiento, pero lo que te lo personaliza es un proceso energético, una forma de amor, ¿no? Que tú estás ahí exclusivamente para esa persona en esa hora y media, y la cosa fluye. ¿Okay? Es una entrega. Pero si el paciente sale convencido, sí. Ahora, también hay gente que no vuelve. No le cae bien. Y después me entero, ¿no? Esa psicóloga como loca. O sea, y también digo cosas como que yo trabajo desde la voluntad. Si no hay voluntad, esto no sirve, no pierdas tu real. Y hay gente que le he hecho eso y han vuelto como al año, conscientes de que ahora sí. No era el momento, quizá, ¿no? No estaban preparados para... listos. No estaban listos. Es como entrar al gimnasio. No siempre estamos listos. Y podemos intentarlo varias veces, pero cuando nos casamos con la entrenadora, el entrenador y agarramos esa pasión, es porque entonces sí estamos listos. Puede haber sido un susto que me obligó. O sea, va a tener resistencia a la insulina. Bueno, ahora sí. A lo mejor antes no tuve la suficiente motivación como para ir. Y la batería del celular que ya casi no funciona, la pantalla llena de rayas que no te permite ver nada o los múltiples toques que tienes que darle al cargador para que haga su trabajo. Todo eso lo puedes solucionar con el servicio técnico de iTools. No solamente eso, sino que puedes salir de ahí con un equipo totalmente repotenciado o incluso uno nuevo. Visita iTools en sus 3 direcciones y mantente siempre comunicado. Y eso me lleva, y parte de lo que conversabas antes con el tema de la psicología positiva y que se habían estudiado, de dónde venía la resiliencia, ¿no? Porque, bueno, en esta temporada de podcast he tenido, muchos casos complejos de diferente índole. Y son personas que, bueno, con ayuda, con herramientas, etcétera, han salido de esas circunstancias. Pero hay gente que no sale nunca. Sí, claro. Se muere así. Ok. ¿Y dónde está entonces si quizá nos paramos en la acera de que, bueno, tenemos la posibilidad de verlo, tenemos la posibilidad de avanzar, tenemos la posibilidad de aplicar lo que conversabas de la psicología positiva? ¿Dónde está la otra parte de la calle, no? ¿Por qué algunos sí y otros no? A veces son sistemas de creencia. Hay familias completas que son dramáticos y tristes y entonces llegan con unas historias clínicas así. Llevan al psicólogo con la historia clínica, médica, ¿no? Entonces unos libros gordos de petete, recoge la cédula. No sabemos qué referencia es esa. Un montón de patologías y que de los años 1600 yo vengo sufriendo de esto y lo otro. Y ahí tú te das cuenta del drama. Y no, porque es que eso es genético además, ¿no? Entonces, y gente familias completas que son, es más, el que se quiere sanar, el que sí va al psicólogo, el que quiere verlo de una manera distinta, porque a lo mejor es la mamá que está llevando a la hija que sí se quiere trabajar. Esa es la oveja negra, esa es la loca de la familia. Entonces, tenemos unas 10 personas que tienen un patrón de conducta y están re enfermos y no hacen lo que tienen que hacer, porque, enfermedad puede tener cualquiera, pero no hacen lo que tienen que hacer para mejorarse o para mejorar su calidad de vida, como tú lo viste en todos estos podcasts, pues. ¿Okay? Entonces, esa resiliencia a veces también es educar, ¿no? Cada vez somos más. ¿Okay? De hecho, hay muchos aquí en la zona. Yo trabajo también en la parte pública y hay unos clubes de diabéticos. Son una gente que se la goza. Y por supuesto que fallecen, porque obviamente son personas de cierta edad. Mire, y ese duelo dura 3 días. Después siguen bailando. O sea, no es que se cerró el mes. No, nada de eso. Y esa gente van para la playa a celebrar cumpleaños. O sea, una cosa que aprenden a vivir. Muchos, esa es la familia que tienen, porque los demás están afuera.
Entonces, puede ser que sí se aprenda también después de grande, A eso iba. sí, a tener una dinámica distinta. Y es lindísimo. Yo en el ambulatorio, incluso pacientes que no son diabéticos, pido permiso para que entren al club de diabéticos. Porque están inmensamente solos. Y de verdad hay gente que está sola. Ojo, no siempre es un cuento. Yo tengo pacientes, sobre todo en el ambulatorio, que en serio están solos. Y bueno, toca buscar gente. Claro. María José, has dado herramientas para varias cosas, ¿no? Me gustaría que, como lo has nombrado en algunas oportunidades, ¿cómo se cambia un pensamiento limitante? Ya no el intrusivo, el negativo que viene en un momento específico, pero sí una creencia arraigada. Así me criaron a mí. Esto es lo que yo he venido practicando, haciendo toda mi vida, pero quizá no es lo más sano. ¿Cómo se cambia esa línea de pensamiento? Eso es que depende de la, o sea, es un trabajo, sí, Claro, eso sí es obvio. más terapéutico. Exacto. No es una herramienta que sirva, o sea, no es como el estado de pensamiento que va a servir para la ansiedad y va a servir. Ok. O el diario de gratitud que va a mejorar la bioquímica Claro. en el cerebro, porque sí, o el cultivo de emociones positivas, no. Uno es la verbalización, ¿ok? Ayudar a la persona a que sea consciente de lo que está diciendo. Lo que está diciendo es congruente con lo que tú estás diciendo que quieres trabajar aquí. Entonces, a veces pasa que como en la tercera consulta, porque mis terapias son rápidas, además a mí no me gustan esas terapias de, no sé, 3 años continuos, no, eso no conmigo. La paciente dice, por ejemplo, no, es que yo estoy sola yo todo lo tengo que hacer sola, yo estoy sola con todo, yo tengo que luchar sola con eso, es una creencia. A la tercera consulta dice, bueno, no es así. O sea, la persona se da cuenta que está diciendo algo que no es productivo con su proceso. O yo soy una psicóloga metiche, ¿no? Porque si tú me das permiso, si tú me pagas para que yo me meta en tu vida, tú me estás dando el derecho. Y como mis pacientes muchos tienen mi teléfono personal, incluso los del ambulatorio, porque yo mando link, estás echando a perder mi trabajo. Les mando un estado, por ejemplo, una paciente que estaba trabajando un proceso de duelo y publica yo acordé con ella que parte de lo que iba a publicar era por lo menos su papá en vida, o te comiste el pescado frito como te gustaba tu papá, o como lo hacían juntos. Entonces, bueno, eso públicalo. Pero entonces me publica la urna. Estás echando a perder mi trabajo. Con una carita así toda, ¿sabes? Ay, doctora, disculpa. Entonces entré en conciencia un poco, ¿no? O no me ayudas. Son términos cuando por lo menos veo una canción o repostean cosas de Instagram de que nadie me quiere, todo el mundo todo me odia, me va como un gusanito. Entonces, ese drama, si yo los veo, tampoco es que los busco, ¿no? Pero si me los aparece por ahí y me doy cuenta de quién vienen, epa, les hago una llama. Muy jocoso. Claro. Porque obviamente el que me conoce sabe que cómo soy, o sea, sabe cómo soy para que me invitan. Y le echo broma con eso, ¿ok? O le pongo una carita así, o sea, cualquier cosa, pero sí hago que entren en conciencia de alguna manera. También ayuda mucho, una vez que lo tienes, puedes crear una frase, por lo menos ponerla en el baño, todos los días la vas a leer. Las personas que no se ríen, otra técnica. Las personas que les cuesta mucho reírse, que están muy tristes por mucho tiempo, que hay gente que incluso como que pareciera que se le borró la sonrisa. Uy, sí. Y de hace años. Yo los indico que cuando se cepillan los dientes, muerdan el mango del cepillo. Y entonces ahí van a leer una frase que hayamos escrito. Eso siempre da mucha risa. ¿Ok? Entonces el cerebro cree que se está riendo y por memoria muscular comienza a activarse de nuevo la sonrisa. Así sea pareja. Así sea todavía la sonrisa no llega a los ojos. Al tiempo va a llegar. Eso es lo que hablabas tú de un poco engañar, ¿no? Y cree que lo hace hasta que lo hace. Sí, porque existe la memoria muscular, existen los hábitos, que va a ir cambiando esa creencia. Después que el paciente está estable, vemos un poco la raíz. Claro. Y ahí nos metemos con otras técnicas, pero es muy personal. Sí. Muy personal, si eso fue desde la barriga a veces. O sea, eso es muy profundo. Exacto. Eso Sí. Hay cosas que sí son. Hay cosas que para es cada imposible que en un libro. Porque, ojo, yo escribo un libro de todas estas técnicas y lo vendo.
y le va a funcionar a la gente, las técnicas. Pero el entender por qué, el de adentro, eso es muy personal. Y siempre es necesario entender el por qué, de dónde No. viene y todo eso para mejorar. No. Ok. Porque quizá a veces por eso la gente no le gusta ir a terapia. A algunas personas. Ay, pero es que me van a hacer pensar dónde viene todo esto. Ajá. No, yo no. Yo no. Yo sola, si es necesario o es muy evidente. Ok. ¿Ok? Y hay personas que me vienen. Es que yo tengo una herida de la infancia. Porque vieron un podcast, porque hablo de eso. Ok. Y porque entonces yo, y a mí me hicieron, y a mí no sé cuánto, y a mí aquello, y me siguen haciendo. Y yo, en mi cabeza me decía, drama. Ya va, eso no pudo haber sido tan todo así. Y entonces yo no voy a abrir herida de la infancia y voy a trabajar eso en una consulta, primera consulta. No. Primero vaya a hacer esto del pensamiento y deja de pensar entonces, porque desde que vio el podcast de la herida de la infancia, entonces ya se le activaron todas las heridas. Todas, tiene todas. Porque Aquí sea nadie pasó liso, o sea, aquí todos nos dieron un chacletazo, nos dijeron que tú siempre haces algo, no sé cuánto, tú no sirves para nada. Algo nos dijeron. Entonces, todos estamos traumatizados. Todos tenemos que ir a curar la herida de la infancia. No, vale, o sea, no, yo no lo veo así. Ok. ¿Ok? Porque me parece mucho drama. O sea, me parece que tú, o sea, no, y puede pasar. Fíjate que ha habido personas que su vida estaba más o menos normal, funcional, y se conectaron con una fulana herida por una información, por un libro que leyeron, ¿por qué? Y eso, o sea, la cosa entró en depresión, dejan al marido, toman decisiones dentro de la depresión y de la herida, pero ya va, o sea, trabájate. O sea, no necesariamente todo, primero que en depresión no se toman decisiones. Y la gente asume eso como una verdad y es que y sigue siendo finalmente un cuento, porque ahorita tú estás bien. Vamos a trabajarlo, pero, ¿sabes? Trabájate ahorita. Estás yendo al gimnasio, estás haciendo ejercicio, tienes amigas, sales, disfruta. ¿Qué escribes? ¿Qué piensas antes de dormir? O sea, todo primero, tal cual. Ese es un método. El PERMA se llama, Teoría del Bienestar PERMA, es un método y funciona. Todo está regulado, bueno, vamos a ver, la herida se mantiene. Hay gente que dice, no, mira, yo estoy bien, ya ni me acuerdo de eso. ¿Okay? Pero ojo, ¿cuántas veces nos pasa que la gente ve una película, qué sé yo, aracnofobia, se me recoge la cédula otra vez, y entonces la gente quedó psicoseada con las arañas? ¿Okay? Claro. Entonces los podcasts y las películas, si yo me echo el cuento, me lo voy a creer y me voy a sentir en función a. Por eso hay que tener cuidado con la información que consumimos. Claro. ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? Cuando te sientes mal. Bueno, hay gente que no se siente mal, pero quiere mejorar aspectos en su vida. Es fascinante. Es fascinante cuando llegan los pacientes con libros y yo, mira, estoy leyendo tantos libros. Bueno, yo tampoco soy de las personas que... He tenido pacientes que entran en crisis por se apasionan y se obsesionan con la mejora. Entonces tienen 4 libros abiertos. Yo tengo que leer un libro mensual y tengo que bajar no sé cuántos kilos y tengo que... Ya va, relájate, disfruta el proceso. Vamos a trabajar un libro a la vez y yo me acoplo y me ha tocado a veces leer libros por paciente. Entonces, vamos a acoplarnos a lo que vas a trabajar, una cosa a la vez, pero es fascinante los pacientes que lleguen por crecimiento y no por... Y también yo trabajo con algo, sobre todo para el análisis de los pacientes con biodescodificación. Okay. Entonces, cuando me llegan pacientes con patologías orgánicas, también me dan señales, ¿no? Entonces, también es fascinante. A lo mejor no están viniendo por una depresión o algo, sino que me lo envía el fisiatra. Claro. Entonces, yo saco información ahí y trabajamos lo que haya que trabajar. No necesariamente vienen todos por depresión y a veces, bueno, porque la familia no sabe qué hacer con eso. Entonces, mandan al que tiene más síntomas, pero toda la familia está mal. pero bueno, esta es una aventura demasiado deliciosa. Claro. Definitivamente. Claro. Yo defiendo mucho la terapia, me ha ayudado en momentos muy complejos y bueno, por eso también estos espacios, ¿no? No solamente para que sirvan ahí de catarsis, de hablar lo que me pasó, a lo que sobreviví y cómo lo estoy ahora viviendo,
haciendo, cómo estoy disfrutando el proceso, como tú lo decías, sino también para recordar que, bueno, se necesita ayuda muchas veces y eso no es motivo de debilidad. Más bien, para mí es una fortaleza reconocer que necesito que alguien camine conmigo o que me dé las herramientas para yo después caminar un proceso por mi cuenta. Me parece maravilloso. Total. Quiero agradecerte nuevamente por acompañarme, por decir que sí y por dejarnos estas herramientas el día de hoy. Gracias. Agradecida y bueno, que esto le llegue a todo el que necesite y gracias por abrir este tipo de espacio, porque no todos los que comunican cosas buenas. Así que qué bueno que seas tu instrumento de ello. Gracias. Gracias. Haz que pase llega a ustedes a nombre de Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, simplemente diferente. iTools, celulares y servicio técnico.